Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios los bendiga a todos en este hermoso día, donde quiera que nos estén escuchando, ya sea a través de este medio o a través de otra circunstancia por la cual se pueda transmitir esto. Les damos muchas gracias por su presencia, por su interés en escuchar la palabra del Señor. Mi anhelo y mi deseo, como siempre se los digo, es que todas las cosas estén bien, y si algo tienen en alguna situación, alguna necesidad, les encomiendo a que confíen en Dios, a que tengan esa fe y esperanza y fortaleza en nuestro Señor, porque Él es fiel y Él es capaz, poderoso, dice su palabra, para hacer en nosotros todo lo que anhela y desea nuestro corazón. Dios les bendiga el día de hoy. Vamos a meditar la palabra del Señor y una pequeña reflexión sobre Elías, el profeta de Dios. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes hay una historia muy interesante que nos debe de llamar la atención. Es cuando Elías huye de Jezabel a causa de aquella situación cuando mató a aquellos profetas de Baal. Los primeros versículos, y con esto vamos a iniciar, versículo 1 al versículo 3 de este capítulo 19 de Primera de Reyes, dice así: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que se cumple lo que dice la palabra en el libro de Santiago, que Elías era un hombre semejante a nosotros con nuestras pasiones, o en nuestras pasiones. A veces yo quisiera tener la claridad de qué se refirió Santiago cuando hablaba de esa, a la referencia a pasiones. Y yo lo quiero llevar al punto de vista que Elías era un hombre como tú y como yo, con las mismas emociones y los mismos pensamientos y los mismos sentimientos naturales del ser humano. Elías fue un hombre que apareció en el Antiguo Testamento, un hombre que fue levantado por Dios. Era un hombre de la región de Tisbe, un hombre que no se menciona una genealogía y no se menciona una historia detrás de él. Simplemente de repente aparece como un hombre profeta de Dios. Su nombre es muy especial porque significa que Jehová es mi Dios. Y él representa esa valentía de aquel que se levanta contra la idolatría para hacer volver el corazón de los seres humanos al corazón de Dios. Pero no es fácil, en la vida lo hemos visto, cómo las circunstancias que nos rodean nos llevan a esos peligros como los tuvo él en esta circunstancia.
Él mató 450 de profetas de Baal, lo vemos en los capítulos anteriores. Vemos y a mí me impacta cómo él tenía esa fe y confianza ante ese holocausto que él puso y cómo Dios le respondió y cómo Dios envió ese fuego del cielo y consumió aquel holocausto. Y vemos cómo Dios lo respaldaba, pero vemos también cómo la naturaleza humana nos lleva a veces a tener temor y Elías tuvo ese temor como nosotros lo llegamos a tener. Cuando Jezabel le manda decir que él sería muerto como aquellos que él mató, él tuvo miedo e inmediatamente huyó de aquel lugar. No le importó su criado, dice la Escritura, y lo dejó allí y se fue. Esto representa lo que a veces nosotros tenemos. Nosotros profesamos decir que confiamos en Dios, profesamos que creemos en Él, en su palabra, que creemos que Él es poderoso para ayudarnos, bendecirnos, prosperarnos, sanarnos, cuidarnos. Pero cuando nos vemos en el peligro, cuando viene la enfermedad, cuando viene una noticia mala de que un tumor, de que un accidente, de que un robo, etcétera, nosotros luego nos metemos en el temor y empezamos a actuar de la manera como actuó Elías. Elías dice que huyó, se fue, se levantó y se fue por el desierto, dice la Escritura. Entonces vemos aquí como a veces nosotros los seres humanos todavía no estamos fortalecidos en el Señor, todavía nuestra fe no es capaz de mantenerse firme, como dice la Escritura, como viendo al invisible. No es nuestra fe como la fe que tuvo Abraham cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, al único al que amas. Y Abraham no dudó en su corazón, no tuvo miedo. Él con esa fe y confianza de que Dios le podía dar aún más descendencia de la que ya le había dado en ese momento con su hijo Isaac. Él tomó a su hijo, preparó el burro, preparó la leña, se lo llevó a ofrecerlo a Dios. Nosotros todavía no alcanzamos a tener esa madurez espiritual de decir que estamos en las manos de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va a ser bueno. Nosotros nos sumimos en nuestras adversidades, en nuestros problemas y tomamos las decisiones y quiero decir decisiones a veces equivocadas como las tomó Elías. En este pasaje vemos que él se fue, dice el versículo 4, por el desierto y se fue un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira nada más las emociones y los sentimientos y a veces nosotros decimos ya hasta aquí, no vale la pena seguir, buscamos a Dios, creemos en Él y mira cómo nos trata. A veces son nuestros pensamientos, a veces son nuestras formas, nuestras ideas que nosotros nos plasmamos porque creemos que Dios no nos quiere, porque simple y sencillamente si le buscamos, si leemos, si hacemos lo correcto, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo este accidente? ¿Por qué me robaron en el trabajo? ¿Por qué me humillaron en la escuela? ¿Por qué? O sea, tantas cosas que a veces nosotros empezamos a meter en nuestra mente y en nuestro corazón creyendo que porque nosotros leemos, porque nosotros buscamos a Dios, porque nosotros estamos en sus caminos, no vamos a pasar adversidades, no vamos a pasar circunstancias. Nosotros a veces caemos como cayó en este momento Elías. Él se fue camino de un día. Para mí representa que se fue lejos, huía de su problema. No quería enfrentar el problema que tenía enfrente. Y muchas veces nosotros es lo que tenemos, es lo que hacemos. No queremos enfrentar las circunstancias que se nos están presentando en la vida. Vamos a un corte y ahorita continuamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder.
Volvemos. Te decía cómo Elías tuvo ese momento duro de su vida. Llegó a aquel lugar, camino de un día, encontró un enebro, se sentó debajo de él y dice la escritura que deseando morirse le dijo a Dios: basta ya, quítame la vida. Pero dice la escritura que entonces él por el cansancio tuvo sueño, se durmió ahí debajo del enebro y vino el ángel de Jehová y lo despertó, le alimentó, le puso alimento a un lado, él comió y volvió a dormirse y el ángel lo volvió a despertar. Le dijo: levántate porque el largo camino te queda o te resta. Y él dice que se levantó, comió, se fortaleció con aquella comida que había comido. Y dice que caminó cerca de 40 días, dice aquí, 40 noches, lo dice el versículo 8, hasta Horeb, el monte de Dios. Mira cuántos días estuvo huyendo de su problema. Cuántos días estuvo huyendo de las circunstancias que le estaban aconteciendo. Todo este tiempo que perdió de seguir confrontando al pueblo de Israel para hacerlo volver al corazón de Dios. Mas, sin embargo, cuando Dios está obrando en nuestras vidas, Él siempre quiere hacer que nosotros nos volvamos a Él y nos llama a través de diferentes circunstancias. Elías encontró una cueva, ahí pasó la noche y allí vino el ángel de Jehová nuevamente. Pero el ángel de Jehová ya no lo alimentó en este momento, sino lo que el ángel de Jehová le dijo es: ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Esto se representa y significa que nuestro lugar no es estar huyendo de los problemas. Nuestro lugar no es estar dándole vuelta al asunto. Nuestro lugar es enfrentar las circunstancias que se nos presentan en la vida para salir lo más pronto posible de ellas. Muchas veces nosotros estamos alargando las cosas, y así nunca vamos a salir de nuestros problemas. Sí, a veces son malas noticias, a veces son circunstancias que no se pueden atravesar de la mejor manera, pero muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y dar el primer paso. Necesito pagar una deuda de 2,000, 3,000 o 5,000 o 10,000 pesos. No sé las cantidades que quieras ponerle. Pero tú dices: es que no tengo nada. Pero si tú empiezas con apenas a lo mejor 20 pesos y los empiezas a poner a trabajar, si tú dices: voy a hacer esto, estoy seguro que Dios dice: mi hijo ya se levantó, ahora va a hacer esto, pues yo le voy a dar el doble para que haga esto. Y Dios empieza a obrar. Si nosotros no nos movemos, Dios no se va a mover. Mientras nosotros quedemos sentados, Dios va a seguir sentado a nuestro lado. Pero en el momento que yo me levante, Dios se va a levantar. En el momento que dé mi paso, Dios va a dar también su paso. Así es la vida con Dios. Nosotros tenemos que enfrentar las circunstancias. ¿Qué haces aquí?, le dijo Elías. Y Elías, muy espiritual: he sentido un vivo celo de Dios y solamente yo he quedado aquí, dice, buscando a Dios. Pero me buscan para quitarme la vida. Empieza a expresarle esto y Dios se manifiesta de una manera tal que le dice: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y él sale de esa cueva, él empieza a ver y Dios empieza a mostrar diferentes circunstancias. Empieza a mostrar primero un viento fuerte que rompía los montes, que quebraba las peñas o las piedras. Y Jehová, dice, no estaba en el viento. Pero tras ese viento dice que vino un terremoto que empezó a suceder y no estaba Jehová en ese terremoto. Y tras el terremoto dice un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Quiero decirte que todas estas circunstancias representan el que Dios le estaba mostrando a Elías una serie de circunstancias que se presentan en la vida. Y en muchas de esas circunstancias nosotros podemos ver si es Dios o no es Dios el que se está manifestando. Si es Dios el que está obrando o no es el que está obrando. Nosotros a veces nos engañamos y a veces decimos:
es que Dios me está castigando, es que Dios es por culpa del pecado, es que es por falta de mi rebeldía, es por haber hecho esto o aquello. Y no, significa que a veces suceden las cosas y muchas de esas cosas son puestas por el enemigo, no son puestas por Dios. Dios no estaba ni en el terremoto ni estaba en el fuerte viento. A veces nosotros nos confundimos y creemos lo potente que es nuestro Dios, pero dice que cuando vino un silbo apacible, entonces dice que Elías entendió. Eso está en el versículo 13, dice: y cuando lo oyó Elías este silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué significa el silbo apacible? Simple y sencillamente representa la paz y la quietud con la que Dios siempre se ha manifestado en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él nos dará paz, esa paz que gobierna, dice, nuestros corazones, esa paz que viene a traer la tranquilidad a través del Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que se cumple lo que dice el salmista: aunque se traspasen los montes a la mar, aunque los montes y collados sean derribados, con todo yo estaré confiado. Estamos confiando en nuestro Dios, porque dice también el Salmo 125 que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La paz de Dios viene sobre nuestras vidas, y en la paz de Dios siempre se mueve su mano poderosa sobre nosotros. Elías lo entendió, Elías lo vio, pero Dios le vuelve a decir: ¿qué haces aquí? No es este tu lugar, Elías. El no enfrentar las circunstancias, el no pasar por las aguas, el no pasar por el fuego, como dice el profeta Isaías, representa el que nosotros no es nuestro lugar el querer evadir toda circunstancia y todo problema. La mano de Dios se manifiesta y la gloria de Dios se manifiesta sobre nosotros, porque nosotros somos usados por Él para que su gloria sea vista por todos los demás. ¿Qué haces aquí? Representa: este no es tu lugar. Él vuelve a decirle: siento un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de los hombres han dejado el pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué haces aquí, Elías? Está diciendo el Señor: ¿qué haces aquí? Él le dijo: ve, vuélvete, dice, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vuélvete. Vuélvete por tu camino, vuélvete por el desierto. Lo que Dios está diciendo: no huyas de tu problema. Regresa y enfrenta tu problema. Regresa, porque yo estoy contigo. Vas a ungir, vas a hacer, vas a preparar todo esto. Vas a levantar a Eliseo y a ungir a Jehú. O sea, Dios le dice: todavía tengo cosas que hacer contigo, todavía te necesito, todavía puedo usarte, todavía hay cosas que vas a hacer. En otras palabras, Dios le está diciendo: a ti no te van a matar. El problema de él era que lo querían asesinar, lo querían matar, se querían vengar de lo que había hecho. Mas sin embargo, Dios le dijo: no va a acontecer tal cosa. Detrás de estas palabras, esa era la palabra de Dios para Elías. Y el Señor todavía le dice: no eres el único. No eres el único que ha quedado. Dice: en el versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Es decir, en otras palabras, no somos los únicos que sufrimos. Hay muchos que sufren y padecen, pero estos, dice, no doblaron sus rodillas ante Baal. Han confiado en Dios. Y yo te pregunto: ¿qué has hecho tú cuando vienen las circunstancias? ¿Confías en Dios? Es lo que nos anhela y nos desea compartir el Señor el día de hoy. No huyamos de nuestros problemas. Ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es estar tomados de la mano de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias por esta hermosa reflexión que el Señor nos ha dado en esta mañana. Si tú eres la primera vez que lo escuchas, yo te invito a que le abras tu corazón a Dios. Es lo más hermoso que te puede acontecer en la vida. Él está a la puerta y llama. Dice que el que abre su corazón, Él entrará y cenará con Él y Él contigo. Entonces,
Si gustas hacerlo, dile, Señor Jesús, yo en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te pido que tengas misericordia de mí, que me perdones de toda mi maldad y de todo mi pecado. En ignorancia cometí transgresión, pero Señor, tú sabes que ahora, Señor, anhelo y deseo que tú vengas y cambies mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y regálame el don de la salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias en esta mañana por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas la vida de toda la iglesia, de todo tu pueblo, de todo aquel que te necesita, que está enfrentando problemas difíciles, duros, noticias amargas, fuertes, malas a lo mejor. Pero Padre, da la valentía y da la fortaleza, pero más que la valentía, la fe y la confianza y seguridad que tú das a través, Señor, de la presencia de Cristo en nuestras vidas, de tu Espíritu Santo confortándonos y fortaleciéndonos, y de tu poder, Señor, derramado sobre la vida de todos nosotros. Gracias te damos en esta hermosa mañana, y desde aquí enviamos una palabra de bendición a todos los que nos escuchan en el nombre de Cristo Jesús. Amén.